cosas que Dios ha hecho y que todavía Él puede hacer en nuestras vidas. Eh, Meditaba en este pasaje de Josué, en el capítulo 10 y el versículo 13. Una batalla, dice, fuerte, pero se estaba haciendo de noche. Y Josué habla con Dios y le dice: Dios, hemos esperado 40 años para este día, para esta batalla, para vencer estos enemigos. Pero si se hace de noche, no vamos a poder, se van a escapar, van a huir. Y dice que eh, en esa plática con Dios, me imagino que Dios le dijo: pues háblale al sol, háblale a la luna. Y dice que él se para y dice: sol, detente en Gabaón, y luna, tú quédate ahí en el valle de Ajalot. Imagino que estaba el sol aquí y la luna allá. Se ve a veces que se mira la luna y se mira el sol, en estos días especialmente de primavera. Y entonces el sol ahí, la luna ahí, y le dice Josué al ejército: vamos a seguir peleando aquí todo el día, olvídese, deje quieto al sol, deje quieta la luna. Y qué tremendo, porque dice ese pasaje que Dios atendió la voz de un hombre. Qué tremendo. Imagínense Dios atender la voz de un hombre. Claro, él había hablado con Dios, ¿verdad? O sea, él dijo eso porque Dios le había dicho: dilo. Y dice: no hubo día como aquel día, que dice que fue como 2 días. Un día que fue como de 2 días. Y me imagino la gente alrededor esperando: hey, ¿qué pasa que el sol no se pone? ¿Qué pasa que no se hace de noche? ¿Qué pasa que se alteró una ley? Diga, se alteró una ley. Dios es tan poderoso, imagínense alterar una ley. Si estuviera aquí el hermano, ¿cómo se llama? El físico nuclear, no vino hoy, José Raúl. Él nos explicaría tal vez un poquito de qué fue lo que pasó, si fue el sol, si fue la luna, cómo estuvo eso. Pero dice: no hubo día como ese. Y aún en la historia, dicen los historiadores que falta un día en la historia. En la historia mundial, o sea, científicamente dicen los historiadores, hace falta un día. En la cadena del tiempo hace falta un día en la historia. Y aquí está en la Biblia. ¿Qué día fue el que hizo falta? El día que Josué dijo: sol, detente en Gabaón, luna, detente en el valle de Ajalot, hasta que venzamos a nuestros enemigos. Dice: porque Jehová peleaba por ellos. Porque Jehová peleaba por su ejército. Entonces imagínense qué poderoso, porque sabemos que todo lo rige el sol y la luna aquí en la tierra, va, aún la marea del mar, todo. Y la gente preguntándose: ¿qué pasa? Que la luna no sale y que el sol no se pone. Y todos volteaban a ver y miraban el reloj. Y nada. Y nada. Dios afecta las leyes. Dios puede afectar las leyes. Pero se detuvo el sol, se detuvo la luna. Ahora voy a Isaías 38:8. Isaías 38:8, porque va a morir un rey. Y Isaías va y le da esta palabra al rey y le dice: rey, vas a morir. Y el rey dice, se fue a la pared allá en el templo y oró y le dijo: Dios, yo he sido un buen rey, yo he guardado tu palabra. Y empezó a orar y a llorar delante de Dios. Y Isaías ya iba por el patio, ya iba en el parque y montándose el carro estaba. Cuando Dios le dice: oye, Isaías, regresate. Anda a decirle al rey que ya no se va a morir, que yo le doy 15 años más de vida. Y va Isaías de regreso y le dice: y esta es la señal, dice Dios que te va a sanar y que te da 15 años más. Y le dice: ¿qué tú quieres? ¿Que el sol se adelante o que el sol se atrase? Te vamos a dar una señal, le dice Isaías. Y dice el rey: bueno, que el sol se adelante es normal, diga normal. Porque el sol va para adelante, ¿va? Las horas van para adelante. Pero dice el rey: pero si se atrasa, entonces sí. Y entonces le dice: bueno, entonces el sol se va a atrasar 10 grados.
Lo vamos a trazar el sol 10 grados. Allá en México miramos un sol nosotros que era de gradas, o sea, conforme va bajando la sombra, va bajando así por graditas, ¿verdad? Y va marcando las horas del sol, las marca por esas gradas. Aquí dice grados, va a retroceder por 10 grados. Le dice, la señal es que en vez de adelantar la sombra, va a retroceder. Allá se detuvo, hermano, el reloj, imagínense, en Josué. Y aquí, para atrás, como que usted agarra el reloj y le da para atrás. Pero darle al reloj es fácil. Pero darle al sol para atrás, diga, está mejor todavía, diga. Ya, está más interesante ahora, que se detuvo, porque cualquiera puede decir, no, es que uno cree que se detuvo. Pero imagínese que usted lo vio ya, que ya marcó la 1, y voltea a ver otra vez el reloj usted, 10 para la 1. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? Diga, Dios altera las leyes. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Lástima que no vino el hermano físico nuclear para que nos explicara eso, cómo fue que el sol dio para atrás 10 grados, 10 grados. Y entonces dice la historia que falta un día y faltan unos minutos también. Falta un día, dice la historia, y faltan unos minutos. Diga, el día es el de Josué y los minutos son los de Isaías. Y ahí están en la historia que faltan. ¿Qué Dios puede hacer? ¿Qué Dios hace? ¿Qué Dios puede hacer? Pues Dios puede cambiar las leyes naturales. Le doy otro ejemplo. Ya vamos con los ejemplos aquí. Segunda de Reyes 6:6. Segunda de Reyes 6:6. Dice que los hijos de los profetas le habían dicho al profeta Eliseo, está estrecha la casa, vamos a cortar madera y construyamos una casa más grande. Y cuando están, dice, cortando las maderas, a uno de los hombres se le cae el hacha en el agua. Y gritó, y dijo, Señor, se me cayó el hacha. Y el profeta le dice, ¿y a dónde se te cayó el hacha? Enséñame en el río. Dice, aquí se me cayó el hacha. Y el profeta cortó un palo, tiró el palo y flotó el hierro. Diga, flotó el hierro. ¿Cuántos saben que el hierro flota? No flota, el hermano. ¿Verdad que no flota? El hierro no puede flotar. Mi hermano sabe bastante de leyes. ¿Cuál es? La de Newton, hermano, la de la gravedad. Se supone que somos atraídos hacia el fondo de la tierra por la ley de la gravedad. Se supone que ese hierro no flote. Explíqueme usted cómo ese hierro flotó. ¿Cómo flotó el hierro? ¿No le parece una alteración a una ley ahí? Diga, no es natural, pero es sobrenatural. No es natural, pero es sobrenatural. El hierro flotó. Y le dice, ahora agarra el hacha. Le dijo, agárrela. Ya flotó el hierro, pues agárrala entonces. Vamos, otro ejemplo, Mateo 14:29. Mateo 14:29. Hay una gran tormenta, Jesús aparece caminando en el mar. Los discípulos dicen, es un fantasma, nos vamos a morir. Es un fantasma. Y Pedro dice, maestro, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. Y Jesús le dice, ven, ven. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Y no se hundía. ¿Es natural? Pero es sobrenatural. Se supone que él se hundiera. Después se hundió, ¿verdad? Porque es que empezó a ver el viento y todo, ya usted sabe la historia. Pero Jesús vuelve y lo levanta, dice, y lo lleva otra vez a la barca, caminando sobre el agua. Se alteró otra ley ahí.
un hombre caminando sobre el agua. No solo Jesús, porque mire, que Jesús caminara, pues era Jesús, ¿verdad? Uno dice, bueno, era Jesús, era Dios, era hombre, pero era Dios también, era Jesús. Pero Pedro, el pecadorcísimo de Pedro, el tremendo de Pedro, caminando sobre el agua. Diga, Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. No solo hace flotar el hacha, sino que hace flotar a Pedro también, caminando ahí, flotando ahí en las olas. Vamos a Lucas 5:5 y ahora sí voy a empezar a predicar. Estábamos en la introducción. En Lucas 5 dice que Jesús entró a la barca de Pedro. Y le dijo, Pedro, necesito predicarle a esta gente, pero había tanta gente que por eso entró a la barca, porque para que lo oyeran mejor, para que puede predicarles. Y les dice, voy a predicar, Pedro. Y después de que termina de predicar, le dice, oye, Pedro, vamos a pescar ahora. Vamos a pescar ahora. Y Pedro, toda la noche, hermano, diga toda la noche, tratando de pescar, y no pescó, pero ni un resfrío. No pescó, pero ni una gripe, no pescó, pero ni nada. Y Pedro, casi como enojado, le dice, maestro, toda la noche hemos estado tratando de pescar y no pescamos nada. Pero en tu palabra vamos a tirar la red. En la misma barca, en la misma agua, con las mismas redes, todas rotas, todas viejas, en el mismo lugar, pero ahora con Jesús. En la palabra de Jesús. Tiran las redes, dice, ¿y qué pasa? Se rompían, que llaman a los otros que están ahí en la arena, ¡hey, Juan, Jacobo, vengan, ayúdennos! Y traen aquellos la otra barca y se llenaron las dos barcas. Jesús altera la ley de la pesca, que ellos pescaban de noche y Jesús va a pescar de día. Y de día nadie pesca, diga nadie pesca. Es raro que alguien pesque algo de día, porque los pescaditos salen de noche. Pero me gusta el versículo 8 y de esto es lo que quiero predicar. Dice que viendo la pesca milagrosa, viendo aquella cantidad de peces que se hundían las barcas, imagínense, ¿de dónde salió tanto pez? ¿De dónde salió tanto pez? Que las barcas se hundían, dice, tan pesado, que Pedro cayó de rodillas y le dice, maestro, apártate de mí, soy un hombre pecador. Y eso es lo que quiero predicar. La ley del pecado es la más fuerte que la ley de la gravedad, más fuerte que la ley de Newton, que todas las leyes del hermano físico que hoy no vino. La ley del pecado. Pedro dice, no me merezco esto. Y es que yo le pregunto, ¿nos merecemos estar aquí nosotros? No, ninguno de nosotros nos merecemos estar aquí. Ninguno de nosotros merecemos estar en la barca con Jesús. Pedro tiene toda la razón cuando cae de rodillas y dice, soy pecador. Soy pecador. Ahora, en lo que no tiene razón es en la segunda frase. Apártate de mí. Porque Jesús no vino a buscar a lo sano, a lo bueno. Él vino a buscar lo que se había perdido.
Los sanos no van al médico. ¿Quiénes van al médico? Los enfermos. Por eso Jesús se acerca a los pecadores. Por eso Jesús busca a los pecadores. Y dígame usted, ¿quién no es pecador? ¿Dónde están los no pecadores? Porque hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Ay, ¿por qué va al gimnasio si hay hipócritas también? Y al supermercado está lleno de hipócritas. Y el mall ni le cuento. Está pero saturado de hipócritas. Y la gente sigue yendo. Y entonces, ¿por qué con Dios la agarran? No, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Qué cómodo, ¿eh? O porque alguien me falló. El jefe le falla todos los días y sigue yendo al trabajo. El jefe lo regaña injustamente todos los días y sigue yendo al trabajo. ¿Ah? Todo el mundo nos falla y no hay problema. Pero no, que nos falle un hermano. ¿Ah? Es problema. Pedro dice, aléjate de mí porque soy pecador. Jesús no, Jesús le dice, no, Pedro, no es así. No tengas miedo. No tengas miedo. El miedo nos aleja de Jesús. El miedo, ¿sabe por qué? Porque creemos que Jesús se va a enojar mucho. Y sí, a Jesús no le gusta el pecado, pero Él ama al pecador. Y Él desea que el pecador se arrepienta. Dice Pedro, desde ahora serás un pescador de hombres. Dice que dejando todo, dejaron las barcas, dejaron los peces. Desde ese día, la vida le cambió a Pedro. La vida le cambió a Pedro, ¿por qué? Porque Pedro entiende que Jesús tiene el poder, que Dios tiene el poder de traspasar aún la ley del pecado. Dice Isaías que toma nuestros pecados, que son rojos, y los vuelve blancos. Blancos. Dice el mismo Isaías, no hay jabón de lavadores. No hay ni el cloro, pues, ni el bleach. Es tan efectivo como la sangre de Cristo para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestras faltas. Pedro le dice a Jesús, aléjate. Y Jesús dice, no, Pedro, si lo que quiero es acercarme. Si por eso llegué a tu barca, si por eso la pesca milagrosa no es nada. Lo grande es perdonar tus pecados. El milagro más grande, hermano, no es que el sol se detenga, no es que el hacha flote, no es que Pedro camine sobre el agua. El milagro más grande es cuando Dios perdona nuestros pecados, cuando Él nos limpia, cuando son rojos y Él los vuelve blancos. Cuando Él los toma y los tira al fondo de la mar y dice, no se acuerda más de ellos. Usted se puede acordar, yo me puedo acordar, pero Dios nunca más se acuerda, dice, de esos pecados en el fondo de la mar. Ahí mismo en Lucas 5:20 dice que era tanta la multitud, me imagino que oyeron de la pesca de Pedro, ¿verdad? Y empezó a llegar la gente, a ver si nos hacen una pesca nosotros también, ¿verdad? A ver si algo pasa con nosotros. Y el versículo 20 dice que un paralítico, que había tanta gente afuera que no podían entrar a la casa donde estaba Jesús y rompieron el techo. Y lo bajaron por el techo. Imaginen que empiecen a romper aquí, nosotros aquí ahorita, y que de momento empiece aquí a abrir un hoyo en el techo. Y se lo ponen a Jesús ahí, al paralítico. Y Jesús dice, viendo la fe de ellos, Lucas 5:20. Viendo la fe de ellos, no era la fe ni del hombre. Tal vez el hombre ni fe tenía, ni sabía qué andaban haciendo con él, porque era paralítico. Imagínate, ahí viendo para arriba, él ni sabía para dónde lo llevaban o qué. Pero esos 4 que lo bajaron, dice, se lo ponen a Jesús ahí. Y Jesús mira al hombre. Vamos a decir que aquí está el hombre. Aquí va, vamos a usar esta mesa. Mira al hombre y dice, hombre, tus pecados te son perdonados.
Y están todos los religiosos ahí, hermano, todos los fariseos, los saduceos, todos los feos esos, ahí. Y dice, ¿y quién es este? Que este es un hereje. Este dice blasfemias. Este que está diciendo, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Recuerda lo que decía el pastor? Que a veces por las enfermedades decían, este es un gran pecador, pues sí, por eso es que nació enfermo, por eso es que está enfermo. ¿Eh? Imagínense los que decían, va a decir, es un gran pecador, por eso es que está paralítico ahí. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y todos empiezan a murmurar y a hablar y a decir, ¿quién es este? Si solo Dios puede perdonar pecados. ¿Sabe lo que estaban diciendo? Él se cree Dios. Él se cree Dios, porque si solo Dios puede perdonar pecado, este Jesús se cree Dios y le está diciendo al hombre, hombre, tus pecados te son perdonados. Y como Jesús es buena gente, ¿verdad? Le dice, bueno, ¿qué es más fácil? Decirle, hombre, tus pecados te son perdonados, o decirte, levántate y anda. Y al instante el hombre se levantó y empezó a caminar allá a la vista de todos. Y termina diciendo Lucas que la gente decía, hoy hemos visto grandes maravillas de parte de Dios. Porque una cosa era que le dijera, tus pecados te son perdonados, pero ahora ver lo que se paraba y que el hombre caminaba. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros nos dejamos guiar por la vista. Como dijo Tomás, hasta no ver, no creer. Y como los pecados a veces no los vemos, entonces nos cuesta más que Jesús diga, tus pecados te son perdonados. A veces es tan difícil ver nuestro pecado que aún David dice, líbrame Dios, aún de los pecados que yo no vi, o los pecados que no veo, o los pecados que cometo sin darme cuenta. Lo más grande que Dios hace no es que se detenga el sol o que retroceda, no es que flote un hacha o que Pedro camine sobre el agua. Para Dios es nada hacerte pescar en el mismo lago donde no pescas nada tú, llenártelo en un día, en un momento. Para Dios es nada hacer florecer la vara de Aarón en una noche y que dé frutos y flores en una noche. Para Dios es nada cualquier milagro. Para Dios lo más grande es perdonar tus pecados. Para Dios lo más grande es limpiar tu vida. Aún el paralítico, si Jesús no le decía, levántate y anda, ya el trabajo estaba hecho. Ya el trabajo estaba hecho. Usted dice, ay, porque hay enfermos que Dios no los sana. No importa si se mueren enfermos. Pero si se mueren sin salvación, eso sí importa. Eso sí importa. Dice, es mejor que entre sin una mano, pero que entre. Es mejor que entre sin un ojo, pero que entre. Y no que con las dos manos se quede afuera. No importaba si se quedaba paralítico, importaba que sus pecados habían sido perdonados. La ley más grande que Dios puede arreglar es la ley del pecado. La paga del pecado, dice la ley, es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna.
Cierra tus ojos. Ponte de pie si quieres.